¿Alguno de ustedes ha escuchado la frase, la letra mata, pero el espíritu vivifica? A ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado esa frase? La letra mata y el espíritu vivifica. Algunos, ¿verdad? Bueno, 2 Corintios capítulo 3. Esta frase ha sido usada mucho como propaganda diabólica. Es un texto mal interpretado por dos tipos de personas, un tipo peor que el otro, ¿verdad? Un tipo de persona es las personas que sí saben lo que significa y aún así enseñan mal, ¿verdad? Ese es un tipo de persona que utiliza ese texto, ¿no? Y el segundo tipo de persona es alguien que le enseñaron mal ese texto. Entonces, ahorita vamos a nosotros a meternos a lo que significa este texto y a darle el sentido correcto, y realmente no es muy complicado darle la enseñanza correcta a ese texto. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros leemos algo y nos vamos con esa frase, ¿verdad? Y decimos, dijo eso. De manera que nuestro oído es selectivo, ¿no? Agarras y haces un rompecabezas de lo que dijo una persona y nada más eliges lo que tú quieres y lo tuerces, ¿verdad? Entonces, eso ha pasado mucho con este texto, y este texto ha sido utilizado mal utilizado de la siguiente manera. No estudies tanto la escritura, porque si estudias mucho, le llaman la letra a la palabra de Dios, la letra te va a matar. Pero si eres espiritual y no estudias tanto, sino te tratas de conectar con Dios, pues entonces vas a vivir y vas a vivificarte. Así explicado, realmente no se escucha tan mal, realmente se escucha, tiene sentido, tiene cierta razón, pero lleva ciertas implicaciones que a las personas las pueden condenar. Y esas implicaciones ahorita las vamos a descubrir. 2 Corintios es un libro, básicamente Pablo los está defendiendo en 2 Corintios. El apóstol Pablo está defendiendo su autoridad, porque había unos falsos maestros en Corinto que estaban socavando la autoridad, lo estaban haciendo a un lado y estaban tratando de usurpar la autoridad que tenía Pablo en esa iglesia. Y en ese contexto Pablo pone esta frase en el versículo 6 de 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer primero el versículo completo y luego vamos a leer lo que dice antes y lo que dice después. ¿Qué injusto para ti sería que alguien te grabara todo el día y que algo que dijiste, una frase, la sacara de algo que dijiste y le diga a todos lo que dijiste, nada más esa frasecita? Qué injusto sería para ti, ¿verdad? Y a veces así utilizamos nosotros la Biblia, mal utilizamos la Biblia. Utilizamos un versículo y lo sacamos de todo lo que está diciendo el pasaje y mal representamos a Dios, hablamos mal de Dios. Y este versículo ha sido utilizado así. Ahora, ¿por qué te lo estoy diciendo? ¿Cuál es la intención mía con esto, no? La intención de un ministro, de un maestro, es que las personas entiendan la Escritura. Si yo no soy capaz de que tú entiendas la Escritura, yo no tengo nada que hacer aquí. Si la persona que está aquí o cualquier persona que viene de parte de Dios a hablarte de Él, te va a hablar de lo que Él es y te va a tratar de conectar con Él, no te va a tratar de desviar. Y uno de los trabajos de alguien que habla de parte de Dios es que tú te apartes de ciertas personas, o por lo menos sepas cuando alguien está diciendo algo correcto o algo incorrecto, ¿verdad? Y no solamente es mi trabajo eso, o el trabajo de la gente que sirve, sino es el trabajo del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo tú no sabrías si lo que está diciendo una persona está bien o está mal. ¿Okay?
Con esto en mente vamos a leer el versículo y luego vamos a leer lo que dice antes y lo que dice después. Fíjate bien, dice versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, uno de la letra, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ok. Ahí está en la última parte de ese versículo. Fíjate bien, hay dos ministros aquí. Hay uno explícito y uno implícito. ¿Qué quiere decir? Uno que ya, el implícito es el quien está hablando y el explícito es quien es Moisés, a quien se refiere después. ¿Sí? Y esos ministros, ¿qué quiere decir un ministro? Es un servidor. La palabra ministerio es servicio y un ministro es ¿un qué? Un servidor. Cuando alguien dice que es ministro, es un servidor. Entonces aquí está hablando de dos ministros, uno que sirve a la letra y el otro que sirve al espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el ministro que sirve a la letra? El ministro que sirve a la letra está poniendo de ejemplo a Moisés. Y el ministro que sirve por el Espíritu es Pablo, que es el que está hablando. ¿Okay? Entonces, con eso en mente ya entiendes que hay dos bandos, ¿verdad? Un bando que es el del Espíritu y otro que es de la letra. ¿Vamos bien ahí? Ok, ahora con eso en mente vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 18. ¿Qué te parece? Para hacerle justicia a este versículo, que mucha gente lo saca de la conversación, ¿verdad? Y lo usa para otras cosas. Vamos a leer entonces, dice, acuérdate que Pablo se está defendiendo porque había gente que llegaba y se quería y aventaba sus títulos a su currículum y dijera, mira, yo tengo más títulos, más currículum que Pablo, por tanto yo tengo más autoridad que Pablo. Entonces Pablo se está defendiendo, ¿ok? Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no de tablas de piedra, sino de tablas de carne del corazón. Aquí está haciendo una distinción entre la evidencia de la autoridad de Pablo. Era gente convertida, gente que tenía en el corazón a Jesús, pero para los otros la evidencia de su autoridad eran cartas de recomendación o gente que decía, este camarada tienen que escucharlo porque habla bien bonito. Entonces, a eso se está refiriendo Pablo aquí. Ahora el versículo 4, ¿qué dice? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La competencia de un servidor, sea el servicio que dé, sea que nos dediquemos a la limpieza, a ayudar a la gente que está enferma, a servir comida, a lo que sea que nos dediquemos, si somos competentes es porque Dios nos ha hecho competentes. No porque seamos algo, no porque tengamos un título, no porque hayamos ido a la escuela, nuestra competencia viene de Dios. Porque cuando venimos de parte de Él, no venimos solos. Siempre está el Espíritu de Dios trabajando con nosotros. Y los que son de Cristo lo reconocen. ¿Ok? Luego dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí ya está hablando de algo legal de la Biblia, ¿verdad? En la Biblia hay dos pactos. Y ahorita los vamos a explicar, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora ya vamos a empezar a descubrir en el versículo 7, porque aquí lo explica, cuál es el ministro de la muerte y cuál es el ministerio del Espíritu. Fíjate bien, escucha. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjate que cuando la segunda vez que Moisés se subió al monte a que Dios escribiera en Éxodo 34, a que Dios escribiera de nuevo las tablas que tuvo que quebrar cuando el pueblo se sentó a adorar a un toro y dijeron que ese toro de oro era quien los había sacado de Egipto, Moisés quebró esas tablas de indignación e hizo que ese toro se volviera a fundir y les dio a beber el toro, de manera que ese toro se hizo deshecho, ¿verdad? Después de esto, Dios volvió a llamar a Moisés a que subiera al monte y le dijo: tráete otras tablas de piedra como las primeras y yo voy a volver a escribir. Ahora, cuando Moisés bajó esa vez del monte, Moisés no solamente traía las tablas de piedra, sino que su rostro resplandecía. Su rostro empezó, su piel resplandecía, y la gente que lo veía se asustó. Éxodo 34, si lo quieres apuntar. La gente se asustó de eso y dijo: no te acerques a nosotros. Y cuando Moisés se dio cuenta que cuando bajaba de hablar con Dios su rostro resplandecía, decidió ponerse una capucha, decidió cubrirse su piel, para que la gente no notara ese resplandor y no lo viera a él como alguien superior, porque él solamente era servidor de la ley, era servidor de la letra. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de lo que escribió Moisés. Todo lo que escribió Moisés, todo el Antiguo Testamento es la ley. También el Nuevo Testamento es ley, pero ahorita vamos a distinguir cuál es la diferencia. Es decir, a los hijos de Dios, a los israelitas les dijo: aquí están estos mandamientos, el que los haga vivirá, el que no los haga morirá. Y si alguien los cumple completamente, se va a ir con Dios. Y ahorita vamos a ver que la misma Biblia dice que nadie los puede cumplir, y que tienen un propósito esos mandamientos, pero ahorita vamos a ir para allá. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, versículo 8. ¿Cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahorita ya estamos hablando del otro ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, el ministerio de la condenación fue el que escribió Moisés. Ese es el ministerio de el servicio de condenación, lo que Dios mandó como una advertencia para que todo aquel que incumpla lo que está escrito temiera del Señor. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ahora ya estamos hablando de otro servicio, de otro ministerio, el de la justificación. Y luego dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto en comparación con la gloria del más eminente. Es decir, aunque lo que expuso Moisés, lo que trajo Moisés al pueblo parecía impresionante, es más impresionante el segundo pacto, el servicio de la vida. ¿Sí? Y luego dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es decir, tenía fecha de caducidad la ley. La ley tenía una fecha de caducidad que fue cuando Cristo murió en la cruz, y aquí lo vamos a escuchar. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les es dada el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, la gente que no conoce de Cristo o no entiende la Biblia, cuando lee el Antiguo Testamento, aún les es imposible entender el ministerio del Espíritu, el ministerio de la gracia. Y se enfocan, fíjate bien,
se enfocan en obras externas. No es suficiente que tú hagas algo externo. Tu corazón debe ser perfecto. Hay gente que se enfoca en lo externo y se la pasa presumiendo que externamente cumple ciertas reglas, ciertas cosas. Pero la ofrenda de ellos es abominación para Dios. Porque el corazón con el cual hacen todo eso es un corazón torcido. No está regenerado. El que se encarga de regenerar el corazón no es el que habla. Ahorita, si hay un poder regenerando el corazón de alguien de los que está escuchando, se llama Espíritu Santo. Si hay algo que dentro de ti quema, que algo dentro de ti te dice, sí, esto que está diciendo es correcto, no soy yo ni es nadie, es el Espíritu de Dios. Ese es el trabajo de Dios. Porque todos podemos estar haciendo lo mismo, todos podemos vaciar nuestras bolsas y lo que sea que traigamos se lo podemos dar a alguien, pero nada más los que lo hagan con el corazón perfecto les es contado como una cosa, como una obra justa. ¿Ok? Entonces, cuando la gente se convierta, se les quita el velo, dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, es decir, sin taparnos el rostro como Moisés, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjate bien lo que quiere decir este versículo. Quiere decir que cuando tú estás leyendo la Biblia, tú te estás viendo a ti mismo en un espejo y no te lo estás tapando. Y al momento que tú te estás reflejando con lo de la Escritura, tú te vas transformando en una imagen de Dios. La Escritura en Santiago dice que es un espejo. Y cuando tú te contrastas con eso y vas cambiando, contrastando tu manera corrupta de pensar con lo que está escrito, te vas transformando y vas conformándote a la imagen de Jesucristo. Ahora, vámonos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Fíjate bien lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿cuál es la ley? Los 10 mandamientos, el antiguo pacto, lo que escribió Moisés. Los 5 libros que escribió Moisés. La ley dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Escuchaste? El propósito de la ley, el propósito de la Biblia es que conozcas qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es el propósito de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron escritos para que tú y yo los cumpliéramos. Fueron escritos para acusarte, para decirte, tú no cumples con esto que está escrito aquí, por lo tanto eres culpable y estás sentenciado a muerte. Ese es el ministerio de la muerte, la acusación. Tú fornicas, tú deseas a la mujer de tu prójimo, tú has hurtado, tú has robado, tú no amas a Dios con todo tu corazón sobre todas las cosas, no amas a tu prójimo como a ti mismo, no respetas a tu padre y a tu madre como debes. Ese es el ministerio de la muerte, el servicio de la muerte para acusarte, para tener un dedo sobre ti y decirte, no puedes entrar al cielo, el cielo está inaccesible para ti.
Si no has cumplido la ley desde que has nacido hasta que te mueres, vas a morir en tus pecados. Y te espera un lugar de tormento eterno. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el ministerio de la muerte. Para eso fue escrito. Dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando el dedo de la acusación está sobre ti, alguien se pone entre Dios y tú, y cumple toda la ley. Desde que nace perfecto hasta que muere perfecto, y resucita y está a la diestra de Dios diciéndole a Dios, Él puso su confianza en mí. Él entregó su vida a mí, reconociendo que no podía cumplir la ley, reconociendo que por sus obras no podía obtener el premio de entrar al cielo contigo, Padre, pero yo morí por Él. Yo tomé su lugar. Yo recibí lo que a Él le tocaba. Y yo sirvo para justificarlo, para darle vida, para que eternamente esté con nosotros. Allí están los dos servicios, el servicio de la ley y el servicio de la justificación. Gálatas dice, fíjate bien lo que dice el Gálatas 1, dice que si alguien predica un mensaje diferente, un evangelio diferente, sea maldito de Dios. Eso dice la Biblia. Si alguien predica que tú para irte al cielo tienes que hacer obras y tienes que hacer rituales y tienes que hacer un montón de cosas, está predicando un evangelio, un mensaje diferente al que predicó Jesús. Y ese hombre o mujer o ángel de Dios es maldito de Dios, dice Gálatas 1. Y de eso se trata ese versículo. Ahora, sabemos nosotros que detrás de todo esto, el mensaje de la Biblia desde Génesis, porque en Génesis también estaba la gracia, también estaba el ministerio de justificación, no solamente la condenación. Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol si no morirás. Es decir, se sostenían con su obediencia, sostenían su permanencia y su gracia delante de Dios con su obediencia. Pero luego Dios dijo que le dio una promesa a esa pareja de que algún día iba a venir alguien, semilla de la mujer, que iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Y al momento de creer en esa promesa, ellos se volvieron a la gracia. ¿Me explico? En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está la ley y la gracia. La gracia es trabajo de nosotros explicarla, porque la ley se explica sola. A nadie nos cuesta trabajo el entender que haciendo cosas obtenemos algo a cambio de Dios. Mira, muchas veces nosotros tratamos a Dios como el patrón de nuestro trabajo. Cuando vemos que anda por ahí, nos ponemos a hacer como que trabajamos, ¿va? Híjole, ahí viene el patrón, güey. Va a agarrar la escoba o lo que traiga, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Y tenemos una actitud como que,
pues el patrón ya me está viendo que estoy trabajando, no me puede decir nada, ¿verdad? Y tratamos igual a Dios, amigo. Cuando crees que Dios te está viendo, le haces como que obedeces, ¿verdad? Pero cuando no crees que Dios está viendo, haces lo que realmente está en tu corazón. Hacemos, ¿verdad? Porque me incluyo yo también en eso. Es algo humano. Es el ministerio de la condenación, dándonos evidencia de que necesitamos ser salvos, de que yo no la voy a armar por mis propias obras, por mis propios méritos. Necesito yo que alguien me salve. Y necesita que el Espíritu haga un trabajo en mi corazón, como dice Hebreos capítulo 8. Vámonos a Hebreos capítulo 8. Esto mismo lo dice en Jeremías, porque Jeremías en el Antiguo Testamento se hace esta promesa. Pero esta promesa no fue completa o no pudo iniciarse como debería hasta que no viniera el mediador del nuevo pacto, que es Jesucristo. Pero vamos a leer de Hebreos 8 del 10 al 12, fíjate. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjate, esa es la chamba del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios cambia el corazón del ser humano para que no solamente no haga lo que la ley dice que no haga, sino que no quieras hacerlo. ¿Me explico? Es una diferencia enorme el obedecer porque quieres o obedecer porque tienes que hacerlo. ¿Verdad? Porque el obedecer porque quieres hacerlo es porque tienes miedo. Pero el obedecer porque quieres es porque has recibido el amor de Dios en tu corazón. Ahora, en este proceso de convertirte en alguien que refleja a Cristo, pues hay un proceso y no es como que de la noche a la mañana. A veces nosotros creemos que porque alguien se pone el gafete de cristiano, ya alarmó, ¿verdad? Ya tiene todo resuelto, ya hace todo lo que la Biblia dice. No, fíjate bien, el tener el gafete de cristiano significa que a pesar de cómo me he portado, Dios me ha incluido en la familia. Eso significa tener el gafete de cristiano. No significa que ya no voy a hacer nada de lo que hacía antes. Significa, fíjate bien, no significa que no voy a hacer nada de lo que hacía antes. Significa que aborrezco todo lo que hacía antes y que cuando vuelvo a caer en las cosas que hacía antes, me aborrezco a mí mismo por ello. Eso significa. Porque el que vuelve a caer tiene una tristeza en su corazón. Hay una debilidad que es palpable en su vida, pero el que vuelve a caer y lo disfruta y se goza de ello y se burla de ello, nunca recibió en el corazón a Cristo. Lo único que estuvo haciendo es haciendo como que obedecía cuando Dios lo estaba viendo según él. Esa es la diferencia. Es muy grande la diferencia. Muy, muy grande. Ahora Jesús le explica cuando se confronta con esa gente, porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra se confrontó con la gente que aparentaba obedecer todo lo que decía la Escritura. De hecho, se decían ellos mismos maestros de la Biblia. Les llaman los escribas y los fariseos en la Biblia. Y para irnos a ese punto, vámonos a Juan capítulo 8. Este ya va a ser lo último que vamos a leer. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 está cargado de verdades. Empezó Jesús defendiendo a una mujer adúltera. Después Jesús
les dice que es la luz del mundo, pero vamos a leer desde el versículo 21. Fíjate bien lo que dice. Acuérdate lo que te dije, Jesús está teniendo un diálogo con la gente que se la da de muy acá, de la gente que cree que ella la armó porque cumplen externamente con lo que la Biblia dice que debes de cumplir, pero su corazón no está detrás de lo que están haciendo. Fíjate bien lo que dice el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjate, a donde yo voy, tú no puedes ir. Tú eres de la tierra y yo soy del cielo, dice el Señor. Me vas a buscar y vas a tratar con todos tus medios y todas tus obras y todas tus engaños de justificar el por qué tú puedes ir a donde va Él. Pero la realidad es que si aquí hay personas que son de la tierra, que han tratado nada más al Señor como trata a un empleado infiel a su patrón, como trata a un hijo que se ha rebelado contra su padre. Si hay aquí personas así, nunca podrán ir a donde va Él, porque los que somos transformados por la palabra y dejamos a un lado la religiosidad, porque eso es religiosidad, el externamente cumplir con lo que se espera de uno, pero internamente estar lejos de lo que estamos haciendo y no estar honrando a quien nos está acobijando. Eso nos excluye, amigo, nos excluye de la familia de Dios. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que reflexiones en eso. A que, número uno, cuando la gente, algún maestro mal informado te diga que la letra mata y el espíritu vivifica, pudieras tú distinguir si está bien o está mal lo que está diciendo, y tú mismo utilices estas herramientas para decir: bueno, si me están diciendo que un versículo dice eso, voy a leer lo que dice antes y lo que dice después para saber si realmente lo dice. Hazle justicia a la Biblia, amigo. No todo lo que habla la gente lo habla como dice la palabra. No te dejes engañar, no tropieces en ese tipo de cosas. Hay veces que la gente tiene una sinceridad de su corazón, pero está equivocada, como las mamás de muchos de nosotros, que a lo mejor
tienen una imagen ahí, ¿verdad? Alguna virgencita, alguna cosa de esas, ¿verdad? Y están equivocadas sinceramente. Y nosotros con amor y con cariño tenemos que guiarlas a la verdad cuando has adquirido el conocimiento. No quiere decir que no sean sinceros, simplemente quiere decir que les han enseñado mal. Ahora, cuando es una serpiente la que te está enseñando, el Espíritu te lo tiene que revelar y de inmediato tienes que rechazar el mensaje, porque son dos tipos de personas muy diferentes que se tratan muy diferente. La primera se trata con amor, ¿verdad? Con paciencia, con cariño, tratando de guiarla a la verdad. Y la segunda se trata con severidad, como dice Gálatas capítulo 1. Como dije ahorita, maldito el que predica otro evangelio. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es, quiero preguntarte y que hagas una reflexión interna. Ponte de pie un poquito, que hagas una reflexión interna. De cómo estás tú parado con Cristo. Mira, difícilmente, incluyéndome yo, ¿verdad? Difícilmente aquí va a haber, es más, no hay persona aquí que esté libre de pecado. No existe tal persona, ni el que habla, ni los que están aquí, y más ni los que están afuera, ¿verdad? No hay persona aquí que no sea pecador. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Cuando tú pecas, ¿te duele? ¿Te duele los errores que cometes? ¿Sientes que Dios se entristece cuando tú tropiezas? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes mal? ¿Sientes tu corazón que te duele cuando tú pecas? Bienaventurado eres, amigo, si es así. Eres bienaventurado. Y yo quiero orar ahorita por ti, fíjate. Por tú que te sientes insuficiente, que te sientes de repente que no estás dando la estatura y que no estás haciendo lo que tú crees que a Dios le agrada y que te duele por eso. Que sientes que estás caminando y que de pronto te duelen tus pisadas porque sabes que vas sangrando por ese pecado que te sigue machacando y machacando y machacando. Déjame decirte que eres parte estás dentro del corazón de Dios. Si tú tienes eso en tu vida, si tienes eso en tu mente, eres parte de la familia de Dios. Si aquí hay alguien que no siente tal cosa, que está pecando y está haciendo, y en su corazón está un corazón rebelde, amigo, nada más hay una acusación contra ti. Hay un dedo de Dios, no de los hombres, porque los hombres no estamos capacitados para juzgar a otros hombres. Lo que sí es que la misma Escritura dice que si tú no te arrepientes, morirás en tus pecados, como dice aquí el Señor. Que si tu mente está en las cosas del mundo, que si tu mente está en las cosas de la tierra, tú no podrás ir a donde Él está. Pero el Señor ha orado y le ha pedido al Padre que donde Él esté, quiere que nosotros estemos. Que Él quiere que lo que nosotros veamos la gloria con la que Él estuvo. Porque Él rogó de la siguiente manera: pues no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes el tipo de amor que el Padre? Fíjate, dice aquí Jesús que aquel que siente lo que le estoy preguntando es amado por el Padre con el mismo amor que el Padre ama al Hijo. Eso es entrar en la familia. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, te doy muchas gracias por estos hombres que has tocado su corazón, has hecho que en su mente, en su espíritu puedan sentir la pertenencia de tu familia. Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que extiendas tu mano, Espíritu Santo, que tú confirmes a cada hombre aquí, Señor, que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nos redarguyes, Señor. El día de hoy nos has redarguido, nos has instruido entre la ley y el Espíritu, entre el servicio de la condenación y el servicio de la justificación. Tú eres el que justifica a los hombres, que pone su confianza en ti, porque así te ha placido, Señor. Así te ha placido glorificarte, así te ha placido exaltarte, para que nuestros pecados estén colgados en esa cruz junto contigo. Señor, gracias por estos hombres, gracias por esta palabra, Señor. Te pido para aquellos que aún no han abierto su corazón, te pido por aquellos a los cuales aún está endurecido, Señor, emblandece esos corazones endurecidos. Confronta a esos hombres. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Que Dios es misericordioso. Mientras está hablando, no desperdicies la oportunidad de ponerte a cuentas con Él. Y solamente tienes que decirle: Señor, yo quiero de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero venir a ti, Señor. Quiero abrazarte. Quiero ir a donde tú vas. No quiero que me abandones, no quiero que me dejes, no quiero estar buscándote en cosas del mundo. Quiero saber que tú me acompañas todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, Señor. Quiero servirte con todo mi corazón y toda mi alma. Quiero amar a mi familia, quiero trabajar y ser un ejemplo para personas que no te conocen todavía, Señor. Que a pesar de mis imperfecciones y lo que soy, Señor, tú puedas utilizar esas imperfecciones para confortar a otras personas y decirle: si Él lo hizo conmigo, lo hará también contigo. Si Él perdonó mis pecados, seguramente podrá perdonar los tuyos. El Señor es bueno y está abriendo los brazos para que tú vengas a Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus misericordias, gracias por tu precioso y gran amor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén.